29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pedro, llamado Simón o Simeón, de Betsaida, Galilea, era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret, en los primeros momentos de su predicación. Junto con él se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos los cuales formaron parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Pedro, uno de los 12 apóstoles, a quien Jesús lo llamó Cefas, la roca en que edificó su iglesia. Le dijo Jesús que apacentara sus ovejas. San Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. A través de los evangelios puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del Maestro. Jesús, por su parte, muestra por Simón una predilección que aparece patente desde el primer encuentro. Junto con Santiago Apóstol y San Juan Evangelista, Pedro participaba en toda la actividad de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles. En Cafarnaúm, Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que procedía la mujer de Pedro. Saulo de Tarso, también llamado San Pablo, fue apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo, fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío. Entre los gentiles, viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, las epístolas, a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y la práctica cristiana. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, el más grande apóstol de la iglesia, llevó a los gentiles el mensaje del Señor. A continuación, 5 claves para entender por qué se celebran en la misma fecha. La primera, son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles,
y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: «He luchado el noble combate». No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. La segunda son columna espiritual de la iglesia. En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. La tercera, ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina ubicada en el Foro Romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución. Hasta su martirio, en el año 64, fue crucificado cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. La cuarta son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, precisó. Y la quinta son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba en ellos. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pedro, a pesar de su debilidad, Dios le dio las llaves de la iglesia. Estuvo muy cerca del Maestro, testigo de Cristo y de su resurrección. Santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares fundamentales de nuestra fe. Pablo experimentó el amor de Dios, le dio conciencia a su llamado, entrega su vida al Evangelio
los apóstoles Pedro y Pablo, pilares